Muy buenos días. Vamos entonces a nuestra segunda clase online de filosofía. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación que les tengo hoy día. Hoy día vamos a ver un tema súper entretenido, pero bueno, ojalá les guste. Ya, la clase pasada estábamos viendo la identidad personal y vimos los dos tipos de teorías que hay. A ver si me pegó el mouse. Bueno, vimos las teorías que eran eh, más descriptivas, ¿cierto? Y dentro de ese tipo de teorías es la que vamos a, o sea, perdón, las descriptivas, ¿cierto? Que eran como más de buscar un modelo, no veíamos cosas como súper locas, dependiendo del tipo de cuerpo, por ejemplo, la personalidad que íbamos a tener, y teníamos las teorías dinámicas, que ahí quedamos. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver una teoría dinámica que es muy, muy conocida, ¿ya? Y es muy, muy conocida porque también fue muy, muy importante. Ya, entonces vamos a empezar a ver la teoría de Freud, ya que se plantea desde el psicoanálisis. Le he pegado a mi mouse. Le escuché la teoría de cuerdas, no sé por qué. ¿Qué pasó con la teoría de cuerdas? Qué mal. No, le escuché la teoría de cuerdas. No, me bugué. Me escucho como bajito. Ya, a ver. Entonces, vamos a ver esta teoría muy loquilla. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Las teorías descriptivas que vimos se buscan como más rasgos, ¿cierto? Como modelos. Está muy pegado a un computador. Ya, la dinámica. Lo principal, ¿cierto? Era decir que ya lo que trataban de buscar era más como la constitución misma de la personalidad, su formación, ¿cierto? Funcionamiento, y con dos supuestos súper importantes, que era, por un lado, el grado como de incidencia, ¿cierto?, de cuánto va a influir nuestra infancia en cómo vamos a ser a futuro, o sea, como adultos, y por otro lado, la influencia de estas tendencias, ¿cierto?, que son nuestras necesidades, nuestros impulsos, que son nuestros deseos. ¿Ya? Pulsiones se refiere a eso, ¿ya? Como a los deseos que pulsan. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos a este ¿cómo se llama? Psicólogo tan guapo, Freud. Yo lo encuentro guapo. Ya. Como que tiene cara de malo, pero igual. Ya. Entonces, él nos va a plantear la teoría del psicoanálisis. Ella, si bien en su tiempo estaba un poco, eh, estaba como germinándose, ¿cierto? En su inicio, no es Freud realmente el que la inventó, ¿cierto? No inventó el psicoanálisis, pero sí fue uno de los que hizo por decirlo así, como los aportes, las aportaciones quizás principales, ¿no? Las más grandes, ¿ya? Bueno, como ven, ahí tenemos, ¿cierto?, que nació en 1856. Bueno, el que quiere buscar la biografía lo puede hacer, ¿ya? Bueno, Freud siempre se interesó un poco en esto de una teoría que estaba como iniciándose en su tiempo, que era el tema del inconsciente, ¿ya? Él decía que en el fondo nuestra mente tiene una parte que va a ser como la principal parte de eso, la parte más grande de nuestra mente, que es desconocida para nosotros, ¿ya? Y que además él decía, lo que pasa en nuestra mente nos puede afectar físicamente, ¿ya? Entonces él decía, la medicina generalmente se separa como las falencias, ¿cierto?, físicas, las dolencias físicas y las que son mentales. Pero él nos decía que estas dos cosas se podían juntar, por ejemplo, en casos como la histeria, que era bastante frecuente en su tiempo, ¿ya? Ay, sí, ¿ya? Entonces él estudia el caso de Anao, que era una paciente que sufría de histeria y tenía distintos tipos de padecimientos físicos que eran inexplicables, ¿ya?
Por ejemplo, ella perdía a veces la vista, otras veces no podía hablar, otras veces tenía como parálisis de las piernas, ya tenía sueños extraños, se comportaba de manera muy rara, eh, porque no sé, a veces gritaba, lloraba, a veces se ponía a hablar en otro idioma. Entonces, como que había muchas cosas que medicinalmente, ¿cierto?, no se podían explicar, ya que tenían que ver con un tema que era más psicológico. Entonces, Freud empieza a estudiar casos como los de Anao y por eso como que empieza a plantear, ¿cierto?, su teoría del psicoanálisis. Ya él utiliza los métodos de la hipnosis, entonces, que no es esta idea, ¿cierto?, de que te hipnotizan, no sé, que totalmente dormido y empieza poco menos a ser una gallina si tú le dices que sea una gallina, no, no se trata de eso, ¿ya? Esta hipnosis en el fondo es tratar de hacer que las personas eh, puedan acceder a recuerdos que tienen como guardados en el inconsciente, ¿ya? Entonces lo que hacen en el fondo es relajarte bastante para que uno pueda empezar a recordar, ¿ya? Y obviamente mediante preguntas y cosas te van sacando esa información. Y por otro lado, lo que ocupa mucho la hipnosis es el tema como de los símbolos, ¿ya? De ciertas claves o estructuras con las que funciona nuestra mente y que Freud fue estudiando, ¿ya? Por ejemplo, lo que representaría, por ejemplo, una casa sería una mamá, ¿ya? La madre. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer en hipnosis es hacer que el paciente hable de una casa, que describa, ¿cierto?, que llega a una casa, que entra a la casa, y que sé yo, obviamente después de todo un trabajo de que, para que esa sea la casa que representa realmente a la mamá, ¿ya? Y entonces él al describir la casa va a estar describiendo en el fondo la relación que tiene con su madre, sin saberlo, ¿ya? Incluso puede llegar a hablar de lo que sería su mamá en el pasado y en el presente, porque por ejemplo las casas a veces pueden tener dos pisos, ¿ya? Y el piso de arriba puede ser, por ejemplo, representar lo que es la madre en el pasado, entonces ella se empieza a hablar de la infancia misma, ¿ya? De esa forma como que opera un poco esto de la hipnosis, ¿ya? O sea, por un lado recordar cosas y por otro lado ocupar estas como claves o símbolos con los que funciona la mente, ¿ya? Y también entonces, por eso se llamó la cura por la palabra, ¿ya? Porque además de la hipnosis, cuando hablas inconsciente, también hay que tener en cuenta lo que uno habla cuando está consciente, ¿ya? O sea, es ambas cosas. Y lo que decía Freud es que más que tomar medicamentos, ¿cierto?, encerrar a la gente o operar, o sea, incluso ponerle electricidad y bueno, todos esos métodos, lo que había que hacer era escuchar a las personas, ya dejar que las personas hablaran, contaran lo que les pasaba, y entonces por eso era importante la cura por la palabra. Y ahí empieza como el tema de la psicología realmente más como del paciente, ¿cierto?, de costado en el sofá y el psicólogo escuchando, ¿ya? Entonces, bueno, por eso les puse este meme ahí, porque uno es dueño de lo que habla y es esclavo de lo que habla. No, ¿cómo era? No, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Ya, porque Freud nos va a decir que siempre nuestras palabras tienen un significado mucho más profundo del que uno quizás a veces piensa. ¿Ya? Eh, y bueno, entonces, volviendo a este tema del inconsciente, ¿cierto? Se nos escapan a veces cuando nosotros hablamos, ¿ya? Y esos son los lapsos lingüísticos, ¿ya? En los que, por ejemplo, no sé, estás con tu polola o tu pololo y le dices el nombre del ex o de la ex, ¿ya? Eso sería como un lapso lingüístico, ¿ya? En momentos en los que en el fondo nuestra lengua nos traiciona y terminamos contando más de lo que queríamos, ¿ya? O no sé, cuando estamos escuchando algo y hacemos como una palabra entre líneas, ¿cierto? Así, pero el otro igual alcanza a escuchar, ¿ya? También. También hay gente que habla, por ejemplo, dormida, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, el inconsciente se puede estudiar en los sueños, ¿ya? ¿Por qué? Porque para Freud los sueños también venían a ser ciertas representaciones que también funcionan un poco en base a estas claves, ¿cierto? A estos símbolos de los que hablábamos en el cerebro.
Entonces los sueños siempre tienen un significado para Freud. Profe, o sea, pero entonces ¿es posible agregar una solución racional a algo tan irracional como los sueños? Una solución racional a algo irracional, ¿tú te refieres por el sueño? Sí, sí, porque no sé, pues, uno normalmente sueña cosas súper raras, o en mi caso, no lo sé el resto, pero Claro, lo que pasa es que lo que diría Freud, porque obviamente piensen que estas son teorías, hay gente que piensa que puede ser así, gente que piensa que no, y también hay mucha gente que malentiende también un poco este tema de que los sueños tengan significado. Ya, por ejemplo, están todos esos mitos de que supuestamente si sueñas que se te cae un diente representa problemas, que si sueñas con con caca se supone que es por dinero, y así un montón de mitos que la gente va a inventar, ¿cierto?, de lo que pueden representar los sueños. Ya obviamente no se trata de eso, ¿ya? La teoría igual fue como manipulada, tergiversada con el pasar del tiempo, ¿ya? Esta misma idea, por ejemplo, de que si te hipnotizan vas a poder ser un pollo, si te piden ser un pollo, también obviamente son parte de los mitos, ¿cierto?, que hay en cuanto a la teoría misma, ¿ya? Pero sí, Freud, quizás no todos los sueños sean igualmente importantes, pero para Freud los sueños sí vienen a ser representaciones de lo que ha pasado en tu pasado o durante el día incluso. ¿Ya? Muchas cosas que nosotros soñamos que son como súper ilógicas, a veces sí guardan relación como por ejemplo con algo que escuchaste, con algo que viste, con algo que leíste, ¿ya? O con algo que quieres hacer después, a futuro, con preguntas que uno tiene, así como preguntas medio existenciales a veces, ¿ya? Y bueno, o sea, también hay que entender que para Freud la mente sí funciona con ciertas claves, ¿ya? Como lo que le explicaba, por ejemplo, de la casa, ¿ya? O los padres, por ejemplo, que pueden ser un árbol, ¿ya? Que están representados como por esa figura. Entonces, claro, uno puede estar soñando con un árbol y quizás lo que está haciendo es un sueño que representa un poco la relación que uno tiene con su padre, ¿ya? Entonces, claro, a nosotros nos parecen extraños esos sueños, pero quizás tienen un significado mayor, ¿ya? Porque lo que dice Freud es que el inconsciente se manifiesta un poco más en este ámbito, en la parte de los sueños, ¿ya? Y por otro lado tenemos los actos de falla, ¿ya? Que serían, por ejemplo, todas estas eh, enfermedades, ¿cierto? Que no tienen una razón fisiológica, sino que es más bien psicológica, ¿ya? Como el hecho, por ejemplo, de pérdida del habla, eh, no sé, ese tipo de cosas que sobre todo se daban mucho en el tiempo de Freud, como les decía, ya porque había como no se puede hablar de brote quizás, pero había como un brote histérico, ya, de mucha histeria. Era como una enfermedad bastante frecuente, la histeria y la neurosis también, ¿ya? Entonces, estas enfermedades tienden así a tener una manifestación física en el que el cuerpo se ve alterado por un problema psicológico más que una dolencia física como tal, ¿ya? Bueno, y los actos de falla a veces son, cuando son muy complejos, pueden llegar así como a la pérdida del habla y ese tipo de cosas, pero también tenemos actos de fallas que son como más simples, que nos pasan a diario. Por ejemplo, el hecho de que nos suden las manos cuando nos ponemos nerviosos, el que nos pongamos rojos cuando nos da vergüenza, que cuando mentimos miramos hacia otro lado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Empezamos a tartamudear, en fin, ya. Eso también son actos de falla que nos están revelando en el fondo que la persona, claro, se puede mostrar súper segura, pero quizás no, ya, o puede decir, no, si a mí no me importa, pero resulta que empieza a ponerse rojito, ya. Como que nuestro cuerpo nos acusa, esos son los actos de falla. Ya, nos vamos ahora a lo importante. Entonces, esta sería la mente para Freud, ¿ya? Miren, así es de bonita. ¿Ya? Es un iceberg, ¿ya? Eh, esta línea, no sé si ustedes ven mi mouse, probablemente sí. ¿Ya? La primera línea, sí, sí se ve. ya, genial, gracias.
es como que fuese el océano, ¿cierto? Entonces el iceberg es una estructura de hielo en la que uno ve, igual puede ser grande, por supuesto, la punta, ¿cierto? Del iceberg, de lo que se ve es grande, pero lo que está abajo siempre va a ser mucho más grande que lo que está arriba, ¿ya? De esa funcionan los icebergs, ¿ya? Y de esa manera funciona la mente para Freud. Nosotros lo que vemos, que es la conducta de la persona, lo que habla la persona, ¿cierto? Es la punta del iceberg. Realmente lo que la persona es, o sea, cómo funciona su mente, está bajo el agua, como en gran parte, es lo que nosotros no vemos. Y la persona tampoco ve, sino se trata solamente de que yo quiero ocultar mi forma de ser, ¿ya? Entonces, el primero va a decir que hay tres dimensiones, ¿ya? O niveles de nuestra psiquis, de nuestra mente. Ya tenemos el nivel consciente, que es la parte observable, la parte que todos conocemos, el nivel preconsciente, ¿ya? Donde, por ejemplo, podríamos tener los sueños o los lapsos lingüísticos, las asociaciones libres de palabras, que por ejemplo yo te digo manzana, lo primero que se te viene a la mente es la palabra manzana, ¿ya? Esa como asociación libre. ¿Ya? También, por ejemplo, en estas pruebas psicológicas de las manchas, que es como, ¿qué ve aquí? Lo primero que usted ve, ¿ya? Eso sería como a nivel preconsciente, que es como que deja fluir ciertas cosas pequeñitas de nuestro nivel inconsciente y las lleva a la conciencia, ¿ya? Y en nuestro nivel inconsciente, que es lo que sería todo el resto del iceberg, que es la parte que queda oculta, ¿ya? Entonces serían los niveles de lo psíquico y además nos dice que hay estructuras psíquicas, ¿ya? Las estructuras psíquicas son estas que ustedes ven aquí, que es el super yo, el yo y el ello, ¿ya? Que aquí están como abreviadas de esa forma, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, las estructuras pueden estar algunas al nivel de los tres niveles, ¿cierto? Las tres dimensiones, como el super yo, ¿cierto? Que está a nivel inconsciente, consciente, o sea, preconsciente y consciente, ¿ya? El yo, por otro lado, también comparte dentro de los tres niveles, y el ello o sea, el ello es el que está ahí totalmente oculto en nuestro nivel inconsciente, ¿ya? ¿Y qué es esto del super yo, el ello y el yo? Bueno, el super yo, no, a ver, vamos a partir por el más viejito, ya. El yo, ese, perdón, ah, el ello, ¿ya? Que es el que está aquí abajo en el inconsciente, vendría a ser la estructura psíquica más antigua, por decirlo así, ¿ya? O sea, está con nosotros desde que nacemos, ¿ya? Y vendría a ser como la parte como más egoísta de nuestro ser, ¿ya? Que se basa más en nuestras necesidades, en nuestros deseos, como que no conoce más límites, ¿ya? O sea, no está consciente, por ejemplo, de la sociedad, de las necesidades de los demás, sino que el ello vive para sí mismo, ¿ya? Solamente para sí mismo, para satisfacerse a él, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo pueden asociar a, por ejemplo, a los bebés, ¿cierto? Que siempre están llorando, que siempre tienen hambre, ¿ya? Pero no se preocupan, por ejemplo, de si su mamá está bien, de si su hermanito está bien, ya no son tan conscientes del resto del mundo, como que solamente viven para sus necesidades, que es comer, dormir y ir al baño, ¿ya? ¿Podrían considerarse así como la parte egoísta o la parte centrada en sí mismo? Sí, es como la parte más egoísta, ¿ya? Y hablando en la sociedad, sería así como la vernícola de la sociedad, ¿verdad? Porque es la parte que claro, no controla sus impulsos, o sea, llega, se pone a pelear, hace pataleta, es capaz de matar a otro ser humano, no conoce la diferencia, por ejemplo, de lo tuyo y lo mío, de la propiedad privada, tampoco de las personas, ya no sabe decir, bueno, aquí tengo que tener un límite porque esta es la esposa de alguien, o esta es mi mamá, o es mi hermana. Para él simplemente él desea. Si él tiene la necesidad, por ejemplo, de estar con otra persona, no importa si es familiar, si es casado, no importa nada, ¿ya? Solamente le importa su placer. Y por eso se rige por el principio del placer, ¿ya? Es lo que lo domina, por decirlo así, ¿ya? Recuerden que Freud hablaba de distintos tipos de placer, ¿ya? Tenemos, o sea, bueno,
o sea, no solo placer, ahí en este nivel, ¿cierto? En el inconsciente, operan todos los que son pulsiones que da el eros, ¿cierto? El tánatos y la libido, ¿ya? Y todo eso tiene que ver también un poco con lo del placer, ¿ya? La libido sobre todo porque es como la pulsión sexual por sí misma. Ya, pero aquí también operan, ¿cierto? Los impulsos del eros, que sería, por ejemplo, el de comer, el de poder dormir, el de sentirse bien, el de sentirse satisfecho, y las del tánatos, que es ese impulso a la destrucción, ¿cierto? A, a violentar a alguien, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué está en el nivel inconsciente? Porque el ello, como solamente desea, pero no distingue, ¿cierto? Para nada lo que sería correcto de lo bueno, eh, genera ciertos deseos que para nosotros podrían ser como complejos, ¿ya? Como por ejemplo el deseo de los niños hacia su mamá o hacia su papá, ¿ya? Eh, entonces eso queda como a un nivel inconsciente, porque si fuese consciente nosotros no podríamos andar por ahí por la vida diciendo deseo a mi padre, ¿ya? Eh, entonces queda ahí, en ese lado. Y también aquí en el inconsciente también quedan todos los traumas que vivimos, sobre todo en la infancia, y que como que tampoco queremos que sean conscientes porque no podríamos vivir con esos traumas, también quedan alojados ahí en esa parte. Ya entonces deseos reprimidos, experiencias fuertes, ¿cierto? Que nos perturban demasiado, también quedan ahí guardadas. Por otro lado, tenemos el super yo, que ya sería una estructura que ya no es innata, o sea, o sea, tiene un poco del lado innato, pero es más que nada eh, adquirida, ya internalizada, como dice ahí. ¿Ya? No viene desde nuestro nacimiento, sino que se va a ir desarrollando en la medida en que vamos creciendo. ¿Ya? Y se rige por el principio del deber. Entonces, el super yo vendría a ser como el angelito o el santito de la mente, ya que siempre va a buscar como lo moral, o sea, totalmente contrario a ley. ¿Ya? Siempre va a buscar lo correcto, lo bueno, va a tener como este afán de hacerle bien a las personas, ¿ya? Busca como el autocontrol también. Eh, no sé, por ejemplo, los niños cuando se empiezan a obsesionar con el tema, por ejemplo, de estar limpios también, ahí empieza a jugar el super yo, ¿ya? Y que siempre tiene como la imagen, se llama super yo porque tiene como la imagen más perfecta de uno mismo. ¿Ya? Es como el que no quiere mentir, el que no quiere robar, el que siempre es perfecto, el que se estudia, el que se esfuerza, ese es super yo. Y por otro lado tenemos el yo, que ya vendría a ser como la parte con la que nos identificamos más, ¿cierto? Que es por un lado innato, o sea, nacemos con él, y por otro lado es adquirido, ya internalizado. Entonces, aquí también tienen factores sociales y factores propios de la naturaleza humana, por decirlo así, propios de cada persona. Y lo que viene a hacer el yo es como a decidir y a balancear, ¿cierto?, entre las necesidades del super yo y las del ello. ¿Ya? Entonces, él él opera bajo el principio de la realidad, ¿ya? Porque finalmente él es el que tiene que evaluar, ¿cierto?, la situación y decidir, ¿ya? Que a veces le hace caso a uno y otras veces le hace caso al otro. Pero lo que él tiene que hacer es tratar de que no se creen conflictos muy grandes entre estas dos estructuras. Ya, aquí tenemos entonces este esquema para ver que en el fondo se relacionan. El super yo con el ello nunca se tocan, porque si llegan a tocar queda la escoba, o sea, se pelean, porque obviamente es como esta imagen de la persona, ¿cierto?, con el angelito malo y el angelito bueno, que se agarran de las mechas. Entonces, por eso no están unidos, ¿ya? Porque desean cosas muy distintas. O sea, por un lado, el super yo siempre va a ser el que está sancionando, el que está castigando, el que te dice no hagas esto, no hagas esto. Y el ello, por otro lado, el que siempre va a querer llegar y hacer y no le importa nada. Ya no sabe de consecuencias, no le importa absolutamente nada. Entonces ahí el yo está al medio y tiene que siempre decidir, ¿ya? Entonces estas serían como las funciones de esta estructura. El super yo es el que sanciona, el ello es el que desea, ¿ya? Y el yo es el que decide.
Ya ahí, como les decía, en el ello, que es como la parte más del inconsciente también, operan esas pulsiones del eros, la libido y el tánatos, ya que ya se lo expliqué un poco. La libido, en la parte de la energía sexual, va a ser también una parte súper importante en la teoría de Freud, que hasta el momento, claro, no se pensaba en su época que los niños pudiesen tener deseo sexual, ya, se pensaba que era como una cosa de, obviamente, de la adolescencia, de los adultos, pero, o sea, como decir que los niños también tenían deseo sexual fue así como un escándalo tremendo, ya, imagínense. ¿Ya? Y él nos va a decir que esta es como una de las energías, ¿cierto? De las pulsiones como más conflictivas, obviamente, ¿ya? Y es la que nos va a acompañar también el resto de nuestra vida, entonces va a estar presente como en cada etapa, por decirlo así. ¿Ya? Entonces tenemos la etapa oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Ya con esa, más o menos esa categoría de edad, obviamente puede ir variando un poco, ¿ya? Es una energía innata, o sea que viene desde que nacemos, ya de carácter sexual, como les decía, es vital, o sea, la necesitamos para poder vivir, ya, y está alojada en el inconsciente, como toda la eros y tánatos también, ¿verdad? Y bueno, entonces, en la etapa oral, el impulso sexual Freud nos va a decir que se aloja en la boca, ya, y ustedes ven a los niños, a los bebés, ¿cierto? Que ellos conocen mediante la boca, se llevan los objetos a la boca, ¿cierto? Siempre se están chupeteando las manos. eh, También el contacto que tienen con su madre es el de la succión, ¿ya? Entonces, él nos va a decir que hay una especie, ¿cierto?, de placer en esto, que el placer, por un lado, de conocer el mundo y el placer también de relacionarse con la madre y de succionar, ¿ya? Entonces, esa es como la parte donde se aloja primero esta energía, ¿cierto? En la boca. Luego, el niño a medida que va a ir al baño, ¿cierto? Y empieza a aprender a soltar, ¿cierto? A retener también, o sea, el tema del control de los esfínter, ya el deseo sexual se va a alojar en el ano y en los esfínteres mismos, ¿ya? Entonces, aquí empieza todo un control de dominio de sí mismo, ¿ya? Y eso también obviamente va asociado a una especie de satisfacción, ¿ya? En la fálica, el deseo sexual se va a alojar obviamente en los órganos, ya, sexuales, ya como ahí ya nos vamos como un poquitito más avanzado, ¿cierto?, en la edad. Entonces los niños empiezan a descubrir que hay niñas, que hay niños, que todos somos distintos y empiezan como a jugar también un poco con sus órganos sexuales, porque los empiezan como a descubrir, ¿ya? Eh, Después viene un periodo que es de latencia, donde pareciera, ¿cierto?, que esta energía sexual como que queda estancada, y la verdad es que en el fondo esa energía sí se estanca y se orienta como hacia, hacia la satisfacción en otra medida, o sea, como de, por ejemplo, de aprender a compartir con los demás, de socializar o de aprender cosas, ya es como la época en que como que en realidad uno está más preocupado de crear cosas, como que jugaría más el Eros en ese sentido, ¿ya? Porque uno quiere compartir más y quiere hacer más cosas, entonces como que no hay tanto tiempo para nuestro placer sexual, por decirlo así. Ya, y por último, que es como la que nos va a acompañar el resto de la vida, sería la genital, donde obviamente el placer está más alojado en todas las zonas que son las zonas erógenas, pero también en todo el resto del cuerpo, ya es como, aquí obviamente el deseo sexual como que llega a su culmine, ¿cierto? Y está como más avanzado, entonces obviamente sentimos placer desde todos los aspectos erógenos, ¿ya? Y es de los 12 años en adelante. Entonces, lo importante de esto es que Freud nos va a decir que en de una de estas etapas, el niño, ¿cierto?, el adolescente o el hombre tiene que ir superando ciertas vivencias que va a tener, ciertas experiencias propias. Ya, por ejemplo, en la etapa oral se pueden desarrollar una serie de complejos
si por ejemplo, no sé, nos llevásemos, por ejemplo, algo que nos haga daño a la boca, ¿ya? Entonces nos va a causar como una especie de miedo el tema de experimentar con nuestra realidad, ¿ya? Ese miedo como a conocer las cosas puede haber sido producto de una mala experiencia en esta época, o sea, en esta etapa, ¿ya? El vínculo que podamos tener, por ejemplo, con nuestra mamá o con las mujeres en sí, también se relaciona un poco a cómo se enfrentó esta etapa, cómo se vivió esta etapa, ¿ya? Por ejemplo, para Freud no sería lo mismo un bebé que amamantó realmente desde la madre a uno que, por ejemplo, siempre ocupó una mamadera, ¿ya? Y se da un vínculo distinto. Ya en la anal también tenemos el tema, como yo les decía, que en el fondo lo que se trata de alcanzar el control y el dominio de sí mismo. Entonces hay personas que van a tender siempre a como a retener sus cosas y hay otras personas que llegan y las sueltan, así como por ejemplo los problemas mismos, ¿ya? Que cuentan sus problemas y otras personas que como que se los guardan en sí, ¿ya? Las emociones también, de que como que se reprime y hay gente que la expulsa, con la misma rabia, por ejemplo, ¿ya? Y aquí también el niño empieza a jugar como con el tema del control de los padres, ¿ya? Porque, por ejemplo, si un niño se hace pipí y el padre, ¿cierto?, lo reprende y le pega, por ejemplo, eso también va a generar una especie como de trauma después, ¿ya? De cómo nos enfrentamos nuestros errores y ese tipo de cosas. La fálica, cuando los niños empiezan a descubrir esta diferencia entre mujer y hombre, es cuando se desarrolla el complejo de Edipo y el de Electra, ya que es como el del deseo del padre o de la madre. ¿Ya? Y junto con desear al padre o a la madre, Freud nos dice que empezamos como a tener ciertas rencillas, ¿cierto? Cierta rabia con el otro padre. ¿Ya? Por ejemplo, si yo deseo a mi madre, empiezo a tener problemas con mi papá y empiezo como a competir con él, ya que ese sería el complejo de Edipo. Y ahí el de Electra es al revés, ¿ya? Eso, o sea, como una especie de enamoramiento hacia uno de los dos padres, ¿ya? Y bueno, en fin. Entonces, ustedes en el portafolio tienen una descripción con unos cuadritos donde pueden ver más lo que se consigue, ¿cierto? Si uno logra superar bien esta etapa o no, ¿ya? Y los problemas que se generen en esta etapa van siendo como ciertos topes, ¿cierto? Para poder ir avanzando también en el resto de las etapas. Entonces, es como importante desde el psicoanálisis volver a estos traumas y poder superarlos para poder seguir funcionando de la manera más adecuada como seres humanos. Ya, vamos a dejar la clase hasta acá y ahora ustedes pueden preguntarme todo lo que quieran con respecto a estas teorías, ¿ya? Próxima clase también vamos a ver una teoría de psicoanálisis, pero con otro autor, ¿ya? Que es Erickson. Ya, profe, ya